¿El silencio es oro o solo la calma antes de la tormenta mientras Netanyahu se reúne con Trump? Tuvimos titulares contra realidades y esta semana un caso de estudio ideal. Las historias más grandes suelen tener mucha cobertura y titulares constantes. Piden actualizaciones, enfoques nuevos y más drama. Esto ocurre a costa de la verdad, por lo que suele ser superficial, sin profundidad ni contexto amplio. Eso nos permite entender lo que realmente está pasando. Ahí es donde entramos nosotros. Iremos más allá de los titulares y te daremos el panorama completo. La noticia principal de esta semana fue, obviamente, la apresurada e improvisada visita de Netanyahu con el presidente Trump en Washington. El silencio ensordecedor que emanó de la oficina oval de la Casa Blanca después de la reunión contrastó fuertemente con el ruido que creó la prensa antes, con su habitual oleada de especulaciones en torno a la visita. Bueno, al final de cuentas tienen tiempo aire que llenar, y cuando los hechos escasean, la imaginación se vuelve un sustituto conveniente. El peso del silencio posterior a la reunión era evidente en una conversación que tuve el jueves por la mañana con el principal analista político de Israel, Galay. El corresponsal principal de Israel, Jacob Bordugo, que acompañó a la delegación en Washington, resumió así la visita. El primer ministro presentó algo que, según él, explica el inusual silencio posterior. Creo que refleja bastante lo que pasó en la sala. Dijo que la reunión fue dramática, que presentó un nuevo enfoque y una nueva forma de pensar para los estadounidenses. Los datos que Netanyahu mostró a Trump le ayudarán a decidir mejor. También coloca a Israel en una posición donde claramente está diciendo, nos defenderemos, y eso importa. Y si es necesario, actuaremos, aunque sea solos. Dijo que aprendió a respetar a los estadounidenses. Queremos su apoyo, pero no dejaremos que surja otra amenaza existencial, menos después del 7 de octubre. Bordugo señala que Israel, Qatar y Arabia Saudita tienen intereses importantes. Dijo que Israel, y especialmente Netanyahu, no quieren parecer quienes empujan a Estados Unidos a una guerra, especialmente al considerar el aislacionismo en el Partido Republicano. Ninguna sesión informativa ni conferencia de prensa puede reemplazar el silencio. El silencio es clave en las negociaciones. No estoy seguro. Agregó que el primer ministro no deberá volver a Estados Unidos, pero la secuencia de sus conversaciones con el presidente Trump se intensificará en los próximos días, según lo que entiende. Tras el anuncio de Netanyahu sobre su viaje sorpresa para ver a Trump, medios israelíes publicaron titulares con opositores diciendo que era innecesario. Un farol, como dijo un político, motivado más por política que por necesidad real. Miembro de la Knesset dijo que Netanyahu fastidia a Trump y ya no es relevante. Después ocurrió lo absurdo. Un exfutbolista, ahora comentarista político, dijo al aire que Netanyahu fue a Washington solo para traer a su esposa a Israel, porque dijo que no hay pruebas de que ella siquiera esté en Israel, que él no la había visto. ¿Alguien más la vio? Así sucede cuando comentarios y chismes sustituyen al periodismo y análisis. Netanyahu viajó urgentemente a Washington para aclarar la postura de Israel sobre Irán por preocupación. El primer ministro decidió la semana pasada que ya no bastaba hablar por intermediarios y era necesaria una conversación directa con el presidente Trump. Esto, especialmente tras que el presidente de Estados Unidos mencionara excelentes conversaciones con Teherán, encendió de inmediato una alerta en Jerusalén. Y esto no es mera especulación. Antes de abordar el avión hacia Washington, Netanyahu fue muy directo en una declaración que hizo con sus propias palabras. Pidió que Israel aclarara su postura sobre un acuerdo con Irán y lo hiciera directamente. Netanyahu lo dijo claramente, como pueden ver en su entrevista en el aeropuerto. En este viaje vamos a discutir una serie de temas: Gaza, la región, pero por supuesto, ante todo, las negociaciones con Irán. Voy a presentar ante la contraparte nuestras ideas sobre los principios en la negociación, los principios importantes. En mi opinión, son principios clave no solo para Israel, sino para quienes buscan paz, seguridad y un mejor futuro. This is very important indeed. Pero la verdad es que ningún líder mundial puede simplemente levantar el teléfono y coordinar una reunión inmediata con el presidente de los Estados Unidos, sin importar la urgencia del asunto. O por una amistad especial que estos dos líderes obviamente comparten, hay mucho más detrás de esto y de lo que realmente estamos viendo.
Consideren que Netanyahu fue a Washington con su agregado militar y quién será el nuevo jefe del Mossad. Luego se reunió con los jefes del Estado Mayor, Inteligencia Militar y la Fuerza Aérea de Israel. Netanyahu en Washington anunció que Israel se une al Consejo de Paz de Trump. En segundo lugar, la visita de Netanyahu está relacionada específicamente con los cambios en la política de seguridad de Estados Unidos. Como se indica en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicado en noviembre de 2025, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional define principios, prioridades y el enfoque de la política exterior de Estados Unidos en regiones globales. Describe los usos del poder estadounidense para cumplir objetivos de seguridad, intereses, compromisos y políticas, junto con las capacidades de defensa para disuadir amenazas y ejecutar los planes de seguridad de Estados Unidos. Y aquí está la relevancia para entender el verdadero significado de por qué el presidente aceptó reunirse con Netanyahu con tan poco tiempo de anticipación. El documento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 2025, muestra a Israel como pilar clave de la estrategia estadounidense, no solo como aliado. El documento resalta la destrucción del programa nuclear iraní durante la Operación Martillo de Medianoche, realizada por Estados Unidos el 22 de junio de 2025 contra 3 instalaciones nucleares en Irán. Esto, junto con el apoyo clave de Estados Unidos a Israel en la guerra de 12 días con Irán, se considera un logro estratégico histórico. En el documento, Israel es descrito como un aliado ejemplar, el modelo que Washington quiere que otros socios emulen. Se resaltan los logros militares de Israel este año contra Hamas, Hezbollah y los hutíes de Yemen. Critica a la administración anterior por limitar a Israel y aclara que la nueva política es empoderarlo, no restringirlo. Un Israel fuerte es clave para Estados Unidos, no solo como socio a proteger, sino como pilar regional de sus intereses. Presenta a Israel como la fuerza central de estabilización en Medio Oriente, un activo estratégico para Estados Unidos. El viejo Medio Oriente, basado en equilibrar milicias, contener a Irán y limitar a Israel, colapsa. Surge uno nuevo que busca empoderar a Israel, debilitar a Irán e integrar la región. Netanyahu, viajando a Estados Unidos, muestra coordinación máxima. Ambos países diseñan juntos la próxima etapa en Medio Oriente. Trump es deliberadamente vago sobre sus intenciones. La demora no es vacilación, sino un movimiento calculado para reunir más y más fuerzas con el fin de dar un golpe corto, letal y decisivo. Trump también se dirige a los no intervencionistas y aislacionistas de Estados Unidos primero en la derecha. Sabe que si actúa, necesita el apoyo total de los republicanos. Netanyahu llevó lo mejor de Israel a la reunión con Trump. Información, inteligencia, evaluaciones y posibles recomendaciones tácticas extraídas de experiencia operativa real. Quiere poner todo eso en el escritorio del presidente para que lo considere. La región vive un gran cambio, pero todo es secundario a la eliminación de Irán. Miguel Eisenberg acompañó al primer ministro Netanyahu, quien decidió a última hora tratar el tema de Gaza en la reunión. Eisenberg integra el Comité Directivo Israelí para Gaza. Él creó el Fondo de Ayuda para Gaza que distribuyó alimentos ahí. En los últimos meses de la guerra, una acción que enfureció a Hamas fue que Gaza será administrada por extranjeros que ya se organizan, pero solo después de que Hamas sea desarmado y eliminado. Líbano muestra unidad porque sabe que los donantes para su reconstrucción ya no tolerarán el control de Hezbollah. Hezbollah está debilitado y fracturado, sin poder responder a Israel. La organización se reorganiza mientras los estados del Golfo refuerzan la seguridad con Israel, pero Arabia Saudita no aprueba el aumento del prestigio internacional israelí. Supongo que los europeos tampoco lo están. Y Turquía está preocupada de que el cambio en Irán traiga una oleada de refugiados kurdos a su territorio, provocando un cambio poblacional que no podrá manejar. Los países de la región están preocupados por la respuesta iraní, por cómo será y cuán fatal podría ser. Israel anunció esta semana, mientras Netanyahu estaba en Washington, importantes mejoras y cambios estratégicos en su defensa antimisiles. Desde junio, interceptamos el 91% de los 550 misiles que Irán lanzó a Israel.
Como dijo el exministro y director de Industrias de Defensa Rafael, Dr. Yuval Steinich, él preferiría enfrentar 50 misiles iraníes en el país que una bomba nuclear iraní. Con lo que estamos lidiando de la manera más profunda. Y ahora, sobre otros asuntos relacionados, empezaré con Líbano. El senador Lindsey Graham terminó una reunión con el jefe de defensa de Líbano porque el general no reconoció a Hezbollah como organización terrorista. Esto generó preocupación por la incapacidad o falta de voluntad del Estado libanés para controlar a Hezbollah y que las Fuerzas Armadas evitan conflictos con Hezbollah en vez de enfrentarlo. Sin embargo, dentro del propio Líbano hay evidencia de que está ocurriendo un cambio. Gilad Katz, asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Israel y excónsul general en Houston, escribió esta semana sobre un hecho inédito en Hezbollah. Por primera vez desde su fundación en 1982, un alto funcionario de Hezbollah ha renunciado o fue expulsado. Wafik Safa es una de las personas más cercanas al exsecretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a quien eliminamos hace un año y medio. Su función era básicamente coordinar y servir de enlace entre Hezbollah y varias organizaciones y entidades que trabajan con ellos. Una renuncia así, explica Katz, es una prueba más de la profunda crisis en la que se encuentra Hezbollah y no está ocurriendo en el vacío. El primer ministro libanés recorrió el sur del Líbano. Antes esto no pasaba sin el visto bueno de Hezbollah, pero ahora nadie le pide permiso. Según Katz, Hezbollah está bajo presión por todos lados, por los ataques israelíes, por el público libanés, por el gobierno libanés y por los estadounidenses. Con el tiempo, se ve más claro que las operaciones de Israel, incluida la eliminación de Nasrallah, cambiaron la capacidad de Hezbollah para operar. Hezbollah pasó de ser fuerte e intimidante a ser débil e incapaz de recuperarse. Katz destaca que Israel debe mantener su política de cero tolerancia contra Hezbollah y evitar cualquier intento de reorganización. Atacar a más operativos que planean ataques y enviar una señal al Líbano de que solo desmantelar a Hezbollah es la solución. Nadie, agrega él, habría creído que una situación así fuera posible o realista hace apenas 2 años. A quien diga que una organización terrorista no puede ser derrotada militarmente, debe recordársele lo que hicimos con Hezbollah. Así luce una clara victoria militar. Quiero centrarme en el evento que Katz menciona en su artículo. Gira de 2 días del primer ministro Nawef Salam por el sur del Líbano, bajo control de Hezbollah. Fue a Kile, bastión de Hezbollah, y lo recibieron con banderas del grupo ondeando sobre él. La última vez que Salam visitó Kile, hace unos meses, los residentes lo maldijeron. Era visto como un anti-Hezbollah, un hombre que decía abiertamente que el grupo debía desarmarse. Esta vez fue bien recibido. ¿Por qué el cambio de actitud? Porque el sur del Líbano está devastado. Barrios enteros que servían como bases militares de Hezbollah están completamente en ruinas. Solo se podrá reconstruir con dinero extranjero, que no llegará si Líbano parece un estado fallido gobernado por una milicia. Así que, como era de esperarse, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a la organización terrorista Hezbollah. Con estas medidas, se bloquearán transacciones estadounidenses con empresas de la lista que hayan apoyado a la organización. El próximo mes, Francia organizará una importante conferencia de donantes con estados del Golfo y gobiernos europeos para reconstruir zonas dañadas por la guerra en Líbano. Estos países donantes no apoyan a Hezbollah. Kuwait anunció que agregó 8 hospitales en Líbano a su lista nacional de terroristas. Esta designación prohibirá cualquier financiamiento a estos hospitales de cualquier fuente que provenga de Kuwait. Esto es un golpe significativo para Líbano, ya que Kuwait ha estado brindando un apoyo considerable al sistema de salud local de Líbano durante mucho tiempo. Medios cataríes informaron que el comité del gobierno kuwaití, que apoya la lucha antiterrorista, decidió incluir 8 hospitales libaneses en su lista nacional de terrorismo, clasificándolos como entidades para las cuales existen motivos razonables para creer que han llevado a cabo o intentado llevar a cabo actos de terrorismo, hospitales utilizados por terroristas. No puede ser, de ninguna manera. El comité puede añadir a la lista nacional de terrorismo por iniciativa propia o a solicitud de una autoridad extranjera. Te hace pensar. En Líbano, funcionarios dicen que los hospitales señalados están vinculados a Hezbollah o a grupos afines.
El Comité Kuwaití exigió implementar su decisión, que implica congelar todos los fondos y activos económicos de las entidades listadas, directa o indirectamente. Las instituciones kuwaitíes deben informar al comité en 24 horas tras ejecutar el congelamiento, según regulaciones. Líbano y Hezbolá simulan una cooperación temporal y frágil para aparentar que el Estado libanés tiene el control. Por eso apartaron a Safa. Era muy provocador, visible y matón. Sus pandillas de motociclistas aterrorizaban los barrios cristianos. Cada vez que Hezbolá quería enviar un mensaje al gobierno libanés, ese comportamiento ahora es una carga. Hezbolá busca mejorar su imagen para parecer gobernable y no alejar a los donantes. Todos en Líbano conocen la verdad. Las sonrisas son solo para las cámaras y la unidad es superficial. El país se prepara para la siguiente fase, ya que el viejo equilibrio de poder se rompió y volvemos al punto central. En los últimos 2 años, Israel no solo debilitó militarmente a Hezbolá, también transformó el ecosistema político que le permitía operar con impunidad. Desde Beirut hasta el sur del Líbano y Kuwait, los efectos dominó son claros y el Medio Oriente está cambiando. Y por primera vez en décadas, Hezbolá es quien está a la defensiva. Líbano debe desarmar a Hezbolá, requisito del alto al fuego que debían cumplir antes de finales de 2025. Es otra de las circunstancias indefinidas y el engaño árabe con el que Israel tendrá que lidiar. Comprender Medio Oriente puede ser tan simple como tomar café. Eso sugiere la experta en Medio Oriente, Edith Barr, al ver cómo Qatar juega en ambos bandos regionales. Financia a Hamas y la Hermandad Musulmana, y a la vez tiene la mayor base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente. Edith informó que actualmente Doha exhibe una lujosa muestra sobre la historia del café. Ollas antiguas, exhibiciones sobre la hospitalidad e investigadores europeos elogiando la herencia árabe. Todo parece refinado y tranquilo en la superficie. Como dice Barr, ese es el punto. Según ella, Qatar invierte miles de millones en museos y eventos globales como la Copa del Mundo para proyectar una imagen de Estado ilustrado que preserva la tradición árabe. Estrategia de poder blando para influir en la percepción global. Los visitantes toman café en una galería elegante y se van, repitiendo la narrativa que Qatar desea. Pero Barr destaca que, tras esta fachada pulida, el mismo Estado financia movimientos ideológicos que desestabilizan la región y protege a quienes generan violencia en Medio Oriente. Qatar, según ella, perfeccionó este manual, y ahora partes de él surgen en sistemas políticos occidentales. Este patrón, que Edith Barr llama una fachada cultural que esconde una agenda radical, se refleja en figuras políticas occidentales que hablan de inclusión y herencia, pero promueven proyectos ideológicos más profundos y poco reconocidos. No hay mejor ejemplo de cómo el Islam puede desviar la atención pública que el Califato de Nueva York. Durante una conferencia de prensa esta semana sobre programas de la primera infancia, los comentarios del alcalde Mamdani sobre inmigración e Islam enmarcaron la trayectoria cultural a largo plazo de la ciudad, moldeada por la identidad y la expansión islámica. Y considero que mi propia fe, el Islam, es una religión construida sobre una narrativa de migración. La Ejira nos recuerda que el profeta Mahoma, sallallahu alaihi wasallam, también fue forastero, huyó de la Meca y fue recibido en Medina, como dice la sura An-Nahl 16:42. A quienes emigraron por Alá tras ser perseguidos, los bendeciremos con un buen hogar aquí. O, como dijo el profeta Muhammad, el Islam comenzó como algo extraño y volverá a ser extraño. Así que buenas noticias para los extraños. Y al mismo tiempo, su respuesta al aumento de incidentes antisemitas ha sido vacilante. En el mejor de los casos, el contraste es sorprendente. Un mensaje fuerte y sin disculpas sobre la preeminencia y el crecimiento del Islam en la ciudad, y un tono notablemente más suave al abordar la hostilidad hacia los judíos. Esto es importante porque muchos activistas y comentaristas siguen obsesionados con los judíos y sionistas, una obsesión heredada de siglos de condicionamiento religioso e ideológico. Están perdiendo de vista el verdadero cambio estructural que está ocurriendo a su alrededor.
Los grupos por los que se obsesionan no son los que están socavando su sociedad. Los grupos que ignoran son los que la están transformando. La ciudad de Nueva York, atacada hace 25 años por el Islam yihadista por su simbolismo, ahora cambia por la retórica, política y estrategia demográfica. No con violencia, sino con las libertades que enorgullecen a la ciudad. Quienes más denuncian la opresión suelen ser quienes menos reconocen lo que sucede ante ellas. Las comunidades judías integradas a la cultura occidental contribuyeron y prosperaron en ella. Los ven como problemas solo por destacar o tener éxito. Las fuerzas hostiles a la cultura occidental, que rechazan sus valores y buscan reemplazarlos, están ganando terreno. Esto ya lo vimos en Europa Occidental y el patrón se repite. Si la gente sigue obsesionada con el objetivo equivocado, Estados Unidos tendrá el mismo destino. Para aclarar, seré menos diplomático. Mientras los idiotas en Occidente se obsesionan con lo que imaginan que los sionistas y los judíos están haciendo, la hermandad musulmana ha aprovechado la enfermedad mental que te revuelve el cerebro, desviando tu atención de la invasión que ya ocurrió. Ahora la ciudad de Nueva York está en sus manos. Hay una estafa en la taquilla que usa tus libertades para dañarte, esta vez sin aviones. Los judíos asimilaron su identidad religiosa en sus sociedades y los atacas porque se visten diferente o porque sobresalen bajo tu cultura. Quienes odian tu cultura debilitan tu existencia y te destruyen. Europa Occidental ya se perdió. Tú y Estados Unidos son los siguientes si no despiertan ahora. Ya que hablamos del odio a los judíos, Robert Kraft, dueño de los New England Patriots, generó debate sobre cómo responder al aumento del antisemitismo. Con el anuncio transmitido en el Super Bowl esta semana, el anuncio nota adhesiva muestra a un estudiante judío que encuentra una nota antisemita en su mochila en la escuela. Otro estudiante se le une y lo apoya. Después, todos fuimos felices para siempre. No quiero minimizar el anuncio, aunque muchos han tenido problemas. La ABD cumple su propósito con su audiencia. Se transmitió en el programa más visto de Estados Unidos, para crear conciencia entre el público. Muchos influencers respondieron. Tania Tsikhanouski, de Altamente Judío, elogió el esfuerzo, como deberíamos. Leo Leibovich, mi amigo en tablet, también mostró respeto por Kraft. Después fue crítico y enfatizó que la respuesta judía al antisemitismo debe mostrar poder y resiliencia, no fragilidad. Una joven increíble de TikTok llamada Hannah de la tribu, a quien no conozco, ella expuso cómo debía manejarse el anuncio y lo concluyó de un modo en que Liel habría estado de acuerdo, como puedes ver aquí. Y vi otra versión en esa misma dirección, donde muestra que el niño judío hace lo que haría un judío y se convierte en doctor y termina encontrando la cura para una enfermedad y luego cura al antisemita de la preparatoria, quien después muestra remordimiento y de nuevo todos viven felices para siempre. Esto suena bien, pero está alejado de la realidad y los peligros reales. El odio hacia los judíos nunca se ha limitado a comentarios, carteles o protestas. En la historia ha escalado a violencia y destrucción, aunque no como los nazis. Todavía puede manifestarse en actos locales destructivos. Debemos prepararnos para eso, no negándolo ni con dignidad aparente, sino dejando claro a quienes nos odian que hay consecuencias. Un judío no es alguien a quien puedas dañar impunemente. Podemos hacer mucho. Si alguien conoce a Robert Kraft, díganle que me llame. Le mostraré cómo su dinero puede beneficiar al pueblo judío. Y por cierto, para probar mi punto, vi una publicación interesante que se compartió en redes sociales que decía que Israel es el país más temido en el mundo musulmán, según una nueva encuesta. Hay una razón para eso. Los últimos 28 meses, sobre Israel, el primer ministro Netanyahu publicó la semana pasada 55 páginas de testimonio ante el Contralor del Estado, funcionario autorizado por ley para investigar fallas del gobierno e instituciones en Israel. Y el 7 de octubre fue indudablemente un fracaso colosal. No voy a entrar en detalles ni a empezar a asignar responsabilidades. Todavía hay una montaña de información por recopilar y un sinfín de testimonios por delante. En cambio, quiero centrarme en el núcleo de lo que Netanyahu estaba discutiendo con el aparato de seguridad, porque esa parte no está en disputa.
Independientemente de si la comunidad de inteligencia creía que Hamás estaba a punto de atacar, independientemente de si pensaban que los líderes de Hamás hablaban en serio o estaban faroleando. En Israel nunca se debatió que, tras tomar Gaza, Hamás construía infraestructura para atacar y destruir al país. Todos lo sabían. La única duda era si Israel lograría socavar ese fortalecimiento y resistir la presión internacional. La presión aparece cuando actuamos. Hablo desde mi experiencia personal, pues trabajé 30 años en el gobierno. Siempre supimos que solo teníamos una ventana de oportunidad de pocos días. El mundo árabe recurriría a la presión internacional contra Israel, respaldado por campañas de difamación impulsadas por los medios, para detener a Israel en seco. Todo lo que presenciamos en los últimos 2 años, y un tercio, encaja exactamente con ese patrón. Una de las razones por las que Israel aceptó el alto al fuego en septiembre fue la creciente condena internacional. La presión aumentaba y era evidente su rumbo. Hay que reconocer que el presidente Trump revirtió por completo esa intromisión europea y occidental. Los hizo respaldar sus palabras con acciones e invertir en resolver la guerra. Asumir la responsabilidad de una solución real, no solo declaraciones vacías o resoluciones simbólicas de la ONU que no cambian nada. Esto es lo que vemos en el testimonio. Netanyahu sabe que debe actuar con decisión mientras el tiempo avanza y manejará la presión internacional. Terminaré con la noticia más interesante y la que indica claramente hacia dónde va Israel: su economía. Esta semana se aprobó oficialmente la mayor salida en la historia del Estado de Israel. La Comisión Europea aprobó sin condiciones que Alphabet, matriz de Google, compre la firma israelí de ciberseguridad Wiz por $32.000 millones. Este es el mayor acuerdo en la historia de Google, realizado con una empresa fundada en 2020 por veteranos de la Unidad Cibernética de Élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, empresa fundada hace menos de 4 años que ahora redefine los estándares globales de ciberseguridad. Reguladores de EU y Europa revisaron el acuerdo y no hallaron problemas de competencia. El comisionado antimonopolio de la Unión Europea dijo que Google sigue detrás de Amazon y Microsoft en cuota de mercado de nube. Eso significa que Wiz no se trata de dominio, sino de innovación, y ese es el punto. Israel enfrenta varios frentes mientras su tecnología sigue construyendo, escalando y liderando. Un país con menos de 10 millones de habitantes logró una salida mayor que cualquier otra en Europa en años y en plena guerra. Wiz ahora opera para Estados Unidos, pero su ADN es inconfundiblemente israelí. Velocidad israelí, toma de riesgos, experiencia cibernética de élite y cultura que usa las limitaciones como impulso. Y es el lugar perfecto para analizar más a fondo la economía israelí. El Banco de Israel publicó su resumen económico anual la semana pasada. Declaró que es sólida, estable y está creciendo. A pesar de todo lo que hemos pasado en los últimos años, desde la pandemia global hasta la guerra más costosa en la historia de Israel, el Banco de Israel calcula el costo total de la guerra del año pasado en $350.000 millones de shekels. El año pasado, Israel recibió $80.000 millones de shekels en inversiones extranjeras, más que toda Europa junta. Nvidia duplicó sus centros de desarrollo en Israel. Israel posee $231.000 millones en reservas extranjeras. El comentarista israelí Yoram Edry, citado antes en mis podcasts, escribió que esto es lo que el mundo nunca entiende. Israel es un milagro económico y de seguridad. No hay explicación lógica de cómo una nación bajo ataque constante y más misiles que cualquier país occidental sale más fuerte cada vez. La economía prospera por el trabajo e innovación de los israelíes, aunque los países occidentales también se esfuerzan, según él. Ellos también tienen sectores tecnológicos. ¿Por qué el milagro pasa aquí? Nadie puede responder completamente esa pregunta, escribe él. Edry concluye que esto es resultado de buen liderazgo y supervisión divina. Isik Yush, empresario y comentarista israelí y amigo mío, hizo un análisis agudo esta semana. Razones por las que el shekel sigue fuerte pese a la guerra, inestabilidad regional e incertidumbre económica global. Yush sostiene que la respuesta es simple. Israel construye su futuro, mientras Europa gestiona su declive. También menciona que el Banco de Israel proyecta que la alta tecnología israelí generará unos $80.000 millones en salidas para 2025, no fondos, solo ventas reales de empresas y tecnologías. Israel, pese a ser pequeño y enfrentar varios frentes, genera más salidas que toda Europa.
Según Yush, esto no es suerte, es el resultado de dos decisiones estratégicas muy diferentes. Europa eligió la regulación cómoda y la seguridad laboral. Israel eligió el riesgo, la innovación, y los israelíes tienen hambre, un deseo. El principal problema de Europa es demográfico, no económico. Una sociedad que deja de tener hijos, escribe él, deja de construir un futuro. Sin suficientes jóvenes, hay menos trabajadores, menos emprendedores y menos crecimiento. Él compara a Europa Occidental con países como Polonia, que según él aún piensan en el futuro. Europa Occidental gestiona el declive, mientras Israel, con una economía joven y competitiva, avanza. Yush concluye con una evaluación directa. Israel no está alcanzando a Europa, la está superando, y con el tiempo, dice, dejará a Europa atrás. Soy Daniel Simán, gracias por acompañarme en Straight Up desde COTNS TV en Jerusalén, Israel. Nos vemos de nuevo la próxima semana.